Mi nombre es Hugo Alemán, este es el video respectivo del módulo 4 y empezamos hablando de cómo se formulan los indicadores del desempeño. Se utiliza la técnica SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. La evaluación del desempeño es una valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeñe, es decir, las metas y los resultados que deben alcanzar, las competencias que se ofrecen en cada uno y que se pueden potencializar. La evaluación de desempeño lo que se debe de medir son los resultados, el desempeño, las competencias y los factores críticos para el éxito. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas cuestiones fundamentales en la evaluación del desempeño? Es decir, el por qué, el cuál desempeño voy a evaluar, cómo se debe evaluar, quién lo va a evaluar, cuándo y cómo lo voy a evaluar. Se evalúa precisamente porque primero los trabajadores necesitan una retroalimentación en su desempeño. Y segundo, porque las empresas siempre están queriendo saber cómo se hacen sus labores. ¿Quién lo evalúa o quién debe realizar esta evaluación? La jefatura inmediata o el gerente de línea, el jefe subalterno, y en las organizaciones más democráticas, el más interesado es el propio colaborador. Algunos de los indicadores de recursos humanos son la capacitación, el tiempo para alcanzar objetivos, la rotación de personal, la accidentabilidad laboral, el ausentismo laboral y el promedio de vacantes no cubiertas. El coaching es un proceso interactivo mediante el cual se asiste a una persona para que pueda desarrollar todo su potencial y dar lo mejor de sí mismo. El primer objetivo del coaching es alcanzar una meta, desarrollar habilidades. La aplicación del coaching tiene aplicaciones dentro de la empresa. Cuando hay problemas de desempeño en el personal, cuando una persona del equipo causa incomodidad o deterioro de las relaciones, cuando el jefe no logra resultados, cuando el director no considera importante motivar a su equipo de trabajo o cuando el director no escucha a su equipo. Los tipos de coaching existentes, al menos dos que vamos a mencionar, el coaching empresarial y el coaching de vida. Algunas habilidades que debe poseer el coach son ser paciente, liderar grupos de personas, ser preparador, ser orientador. Ahora, ¿cuál es el proceso del coaching? Primero hay que generar un diagnóstico. ¿Dónde se necesita el coaching? Una clasificación de objetivos que se identifiquen, diseño del plan para cumplir dichos objetivos, análisis de logro de resultados, esto va de acuerdo al plan que se diseñó, consolidación de los datos obtenidos, es decir, de lo que se va logrando, la conclusión de la relación personal y la supervisión. ¿Qué función tiene el coaching? Guiar en el proceso de aprendizaje a grupos de personas descubriendo y aumentando conocimientos orientados a una mejora en la forma de hacer las cosas, es decir, cómo me comporto y lo que logro hacer. ¿Qué es el mentoring? Es un proceso de aprendizaje personal. La persona es responsable de su desarrollo profesional, pero está guiada bajo la supervisión directa de otra persona que le transmite el conocimiento. ¿Qué función tiene? Trabajar aspectos y atributos de una persona guiadas por otra, es decir, desarrollar competencias muy específicas para el trabajo. La diferencia entre el coach y el mentor es, el coach busca que una persona resuelva por sus medios y no busca elevar su ego. El mentor va a inculcar hasta la metodología en su aprendiz, estará más directamente con él y procurará que sea una copia digna, el banco de datos de la ARH es un sistema de almacenamiento y acumulación de datos codificados disponibles para obtener información. La diferencia que hay entre dato e información es, el dato es un elemento que por sí solo carece de valor. No es que no tenga, pero es bajo. Al almacenarlo, clasificarlo, relacionarlo, esto provee información. Las principales bases de datos son dentro de la administración de recursos humanos, el registro del personal, los puestos, las secciones, la remuneración, las prestaciones, el registro médico, el registro de candidatos y otros registros. ¿A quién le corresponde mantener o actualizar el banco de datos? A todos los usuarios, es decir, a los especialistas de recursos humanos, los gerentes de línea, los propios colaboradores.
El sistema de información de la Administración de Recursos Humanos ofrece un procedimiento sistemático para reunir, almacenar, para poder manejar, combinar y validar los datos que necesita la organización sobre el recurso del talento humano, es decir, el personal, las características de la organización y todo eso. Una evaluación, auditoría de la administración, es un análisis sistemático de las políticas y las prácticas de personal. La evaluación de su funcionamiento para mejorar y corregir desviaciones. Análisis de la importancia o desempeño es hacer una medición sobre la importancia y desempeño de las funciones de la administración de recursos humanos y que esté pegada a la visión organizacional. El que debe evaluar la administración del capital humano son todos los clientes asociados de la organización. Algunos criterios de la evaluación del capital humano son las medidas de desempeño, las medidas del acoplamiento, las medidas de satisfacción de los trabajadores, las medidas indirectas del desempeño de los trabajadores. Algunos métodos de evaluación del capital humano son las listas de verificación y los criterios estadísticos. Las listas de verificación son aquellos que, un checklist, voy evaluando si se cumple o no un criterio. Y el método estadístico es ya un poquito más profundo, que me permite hacer una comparación entre el desempeño anterior o al que quiero llegar para tener una brecha. La construcción del tablero de mando es una relación de causa y efecto de carácter sinérgico que necesita procesos de administración de talentos para alcanzar competencias, así desarrollar motores de negocio, es decir, la innovación, la calidad, la productividad, sirviendo mejor al cliente. Esto viene a dar negocios logrados. ¿Cuáles son las medidas de desempeño? De adecuación y de satisfacción. El desempeño global son costos laborales unitarios por individuo. Los costos y desempeño son costos de programas de recursos humanos por funcionamiento. De adecuación, los requisitos legales a la planificación y a la planificación organizacional, es decir, misión, visión, valores, y de satisfacción de los trabajadores en general y de los trabajadores con las actividades de recursos humanos y los motivos para separarse de la empresa. Algunas investigaciones internas de evaluación se hacen utilizando instrumentos como cuestionarios que no siempre están bien definidos porque invaden aspectos colaterales. Las investigaciones externas son precisamente los instrumentos, como hablábamos anteriormente, pero que se utilizan de un agente externo. No es el propio colaborador el que está contestando el cuestionario, pero para esto se utiliza mayormente una herramienta que se llama el benchmarking. El benchmarking es el arte de descubrir cómo y por qué algunas empresas pueden desempeñar mejor y más tareas. Por ejemplo, IBM, Ford, Kodak, Motorola, AT&T utilizan esto para saber un poco de su desempeño.